Hola, hola, bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Saludos a todo Latinoamérica desde esta otra parte del mundo. Enviamos bendiciones a cada uno de nuestros hermanos que siempre se conectan con este canal profético. Estamos felices siempre de darles la bienvenida a todos nuestros hermanos de habla hispana, de las naciones de habla hispana, tanto en Latinoamérica como Estados Unidos y también Europa. Amén, porque hay otros latinos que se están conectando también desde otra parte del mundo, nos están haciendo llegar. Bueno, yo soy una latina en otra parte del mundo, así que yo sé que algunos se conectan desde otros países fuera de Latinoamérica también. Amén. Entonces, quiero dar también la bienvenida a todos aquellos que se unieron en estos últimos meses a este canal. Dios les bendiga, bienvenidos. Y a los que no me conocen, mi nombre es Marian Bixe, tengo el apellido de casada. Soy no solo maestra de la palabra de Dios, sino soy profeta de Dios asignada a las naciones para edificar la iglesia de Jesucristo, entrenando líderes, haciendo discípulos en las naciones y cumpliendo la gran comisión para el final de los tiempos, para el avivamiento, el final de los tiempos, preparando el camino del Señor y a la novia que Jesús va a venir por ella. Amén. Entonces, le damos siempre la gloria a nuestro Señor porque hemos empezado el mes de agosto y ya tenemos tremendos testimonios, de verdad. Estamos ya viviendo la palabra. Lamentablemente no he podido dar esta palabra antes. Estaba proyectado para el día lunes 8/8, pero no fue posible porque faltaba todavía terminar de recibir, ya que ayer tuve una cita importante, entonces ayer estaba recibiendo algo más y en la mañana algo más y ya el Señor dijo está todo completo. Y no solo porque estamos aquí para compartir la palabra profética de agosto, sino para también compartir la palabra del Señor hacia los siguientes meses. Hacia los 3 próximos meses, el Señor me sigue dando palabra para la segunda parte del año y todo esto nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento. Amén. Entonces, vamos a ver aquí, el día de hoy, todo esto, que estamos entrando en una temporada realmente de nuevos comienzos. El 8/8/2022 ha sido una fecha profética muy importante porque yo literalmente tuve que empezar un nuevo comienzo, sobre todo donde el Señor nos lleva aún a limpiar nuestros celulares y nuestros contactos. Yo perdí el número anterior, obviamente, de mi WhatsApp. Y entonces yo tuve que conectarme con mis amigos para comunicándoles que obviamente ahora tengo un nuevo número aquí en Noruega. Pero el Señor, que todo obra para bien, me dijo es porque son nuevos comienzos, es nuevo tiempo, un tiempo de empezar de nuevo, estoy abriendo nuevas puertas, muchas de ellas son nuevas conexiones divinas que estoy trayendo para tu vida y también para la obra del ministerio, así que los que se mantienen son los que van a continuar contigo a la siguiente estación, al siguiente nivel, hacia donde yo los estoy llevando. Entonces ya desde allí el Señor me empezaba a hablar. Y luego obviamente tenemos los testimonios de personas que han recibido tremendas respuestas victoriosas porque estamos entrando también en una temporada de milagros. Milagros y respuestas sobrenaturales muy aceleradas, así que tenemos que prepararnos. Hoy día, el día de hoy, mi esposo y yo recibíamos una llamada telefónica de una amiga que ella ha tenido, obviamente, ella viene de África, precisamente desde Etiopía. Ella vino hace muchos años a vivir aquí a Noruega como inmigrante, como refugiada, porque en su país hay dictadura, hay persecución contra los cristianos, entonces ella pudo aplicar una visa de refugiado aquí. Entonces, desde hace más o menos 5 años y medio yo doy fe de que es una mujer de Dios, de que ha tenido muchas batallas, largos sufrimientos, pero ella nunca ha cesado de orar. Es una intercesora, también es una evangelista, pero también es una intercesora. Entonces, mientras ella no puede salir a evangelizar, ella intercede mucho, intercede en el Espíritu fuertemente. Y es una de las personas que más nos ha bendecido orando por nosotros. Entonces, quiero decirte de parte de Dios que hay recompensa para tus oraciones. Cuando tú oras por ministros y líderes, y sobre todo por tus pastores,
vas a recibir una gran recompensa de parte de Dios. Entonces esta mujer nos llamaba y nos decía que Dios la había sorprendido hoy día porque ella necesitaba un milagro financiero. Entonces esto yo quiero comenzar dándole la gloria a Dios con esto, porque estamos entrando en una temporada de milagros, milagros obviamente de todo tipo, milagros físicos, milagros de la familia, milagros de salvación, de sanidad, de liberación, pero también de milagros financieros. Así que ella cuando nos llama, nos dijo que ella obviamente tenía un préstamo muy grande en el banco, había tenido que hipotecar su casa y todo esto, en un momento de desesperación porque no tenía obviamente ya trabajo, ya no recibía lo mismo, recibía una ayuda, ella tuvo un accidente el año pasado y todo eso la forzó a una situación muy crítica. Y ella clamaba por una respuesta, porque obviamente el banco no te perdona ni siquiera que hayas pasado la pandemia, ni que estés enfermo, ni que tengas un accidente. El banco no perdona, el banco simplemente cobra. Entonces ya se le había hecho una deuda demasiado grande, casi cerca de 1 millón de coronas noruegas aquí. Eh, y ella necesitaba eso, pero ella no dejaba de orar, no dejaba de creer, clamar, clamar, clamar. Y como decimos siempre, para oraciones de rompimiento, Dios te tiene que romper primero y tiene que romper algo en el mundo espiritual. Algo se tiene que romper. Entonces Dios la quebrantó, la llevó un tiempo de, obviamente, de confianza. Confías y me crees y yo lo voy a hacer. Entonces ella empezó, obviamente la estuvimos apoyando en oración por esto, obviamente porque todos estamos esperando milagros financieros. Entonces, cuando tú ayudas a otros a tener rompimiento, Dios también lo hace por ti. Entonces esto pasó que el Señor la sorprendió porque ella obviamente ya no confía en cosas de fortuna y otras cosas, nada de eso, ella nunca compra loterías, pero ella se ganó en un sorteo, se ganó algo. Entonces, normalmente te regalan, cuando haces donaciones, aquí se reciclan mucho las botellas, entonces tú obtienes obviamente el dinero del reciclaje. Pero si tú donas a la Cruz Roja Internacional, hay un botón para donación, tú entras a un sorteo y ellos te premian. Entonces, de 1000 uno saca un buen premio. De ahí hay unos premios cortos. Pero ella se sacó el premio mayor. Y el premio mayor cubre todo su préstamo. O sea, el préstamo está pagado y luego aún le queda más para cosas que ella necesita. ¿Y por qué? Porque ella también ha sido una buena hija, ha estado cubriendo la necesidad, aún en lo poco que ella ha recibido, ella está cubriendo la necesidad de su familia allá en África. Ella siempre envía, obviamente, para su familia, para sus necesidades, y por eso que ella no le alcanzaba para cubrir su préstamo, ¿no? Y estaba siempre así arrastrando, arrastrando, arrastrando. Pero Dios es bueno, Dios nos sorprende, así que se dan cuenta, estamos entrando en esa temporada y estamos recibiendo más testimonios de personas que nos escriben. Nuestros propios hijos espirituales están recibiendo respuestas poderosas, milagros sobrenaturales. Es tremendo lo que estamos viendo aún en nuestras propias vidas. Hay mucho que testificar, pero este testimonio yo tenía que darlo ahora, porque para que entiendas la temporada, para que discernas la temporada en la que estás entrando. Así que para que se produzcan milagros, no es posible si tú no tienes una fe en Dios al 100%. Si no se completa, o sea, hasta que ella no se le completó la fe, no se pudo desatar el milagro. Entonces, Dios está trabajando y obrando en nuestras vidas, en todos aquellos que estamos esperando milagros. Y luego, obviamente, no solo es el nivel de fe, sino es la paciencia. La paciencia, la perseverancia, todo eso va a producir los milagros en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, rápidamente iniciamos ahora sí la palabra profética del mes de agosto y de los próximos 3 meses, antes de fin de año. Vamos a ver todo este cumplimiento, ¿amén? Entonces, vamos a empezar diciendo el significado bíblico del número 8 para que entiendas qué es lo que se desata siempre en el mes de agosto. Entonces, el significado bíblico del número 8 está íntimamente ligado a Jesús. Es un número que tiene que ver mucho con Jesús, todo su significado. Todo eso tiene que ver con Jesús. Es un número, dice, de especial mención en la Biblia y lo puedes encontrar hasta más de 80 veces en la Biblia. Amén.
Entonces es un número que proféticamente significa fertilidad abundante. Por eso te digo que estamos entrando en una época abundante, en una época sorprendente, en una época de recibir cosecha abundante. Y parte de la cosecha es que si tú has orado, vas a recibir las respuestas de tus oraciones. Si tú has estado sembrando, vas a recibir la recompensa de parte de Dios. Amén. Entonces dice que es un número que representa la abundancia en líneas generales. Porque el número 7 se consideraba el día de descanso, ¿se acuerdan? En el séptimo día descansó el Señor. Por eso que para que tú obtengas las bendiciones ya en el mes 8, tienes que haber aprendido a descansar ya a partir del mes 7, de lo que ya Dios está cerrando un ciclo. ¿Se acuerdan que les dije? Dios está cerrando un ciclo en el 7. Entonces el ciclo ya se cerró. Entonces a partir del día 8/8 del 2022 hacia los siguientes semanas, sobre todo 7 semanas, acuérdense, va a venir el tiempo, la temporada que vamos a entrar al nuevo año bíblico. Acuérdense que esto no es cronológico, que lo cronológico se conecta con lo espiritual, con el tiempo de Dios, que bíblicamente algo se va a abrir en lo sobrenatural. Vamos a tener no solo un rompimiento, sino el nacimiento de un nuevo mover del Espíritu Santo en toda la tierra. Y para eso es que Dios nos está entrenando tanto, Dios nos está llevando tantas cosas, a aguas profundas y todo lo que Dios quiere hacer con nosotros en toda esta temporada. Amén. Entonces, para esto es que Dios nos está listando, Dios nos está preparando, porque vamos a celebrar grandes victorias a partir del mes de septiembre, más grandes que las que ya hemos recibido todos estos meses. Se vienen grandes victorias de parte del Señor, grandes rompimientos, grandes milagros. O sea, yo sé que ni un milagro no es chiquito, pero es algo totalmente inesperado, si se puede decir, sorpresivo, sobreabundante, más que abundante. Lo que viene es más que abundante. Entonces, esto se empieza a conectar desde el mes 8. Desde el mes 8. Entonces el mes 8 dice pasó a ser el número de la obra ya acabada, el número obviamente del nuevo comienzo. ¿Se acuerdan lo que pasó con Noé y su familia también? Entonces el número 8 expresa todo aquello que comienza, aquello que es nuevo. ¿Se acuerdan? Isaías 43. Ya no recuerden las cosas pasadas. Aquí que yo estoy haciendo cosa nueva. Aunque no lo veas, pronto lo vas a ver. Bueno, ya vas a empezar a verlo. Y aparte que vamos a ver algunas también coincidencias. Y eso fue lo que pasó, como les digo, en Noé, en la historia de Noé, sobre todo en el Génesis 8, cuando la tierra estaba, ¿no?, inundada por el diluvio. Luego Noé, dice, fue la octava persona que pisó la tierra para dar inicio a una nueva era. Entonces 8 personas fueron rescatadas en ese diluvio y ellos empezaron a poblar la tierra. Hubo un nuevo comienzo desde cero. Hubo un nuevo comienzo. Pero para que haya un nuevo comienzo en tu vida tienes que dejar ya lo antiguo, lo pasado, todo eso pasó, ya no tienes que recordar lo que ya pasó, porque pasaron así como las aguas en el diluvio, tienen que pasar así. Tiene que ser llevado, tiene que ser enterrado por Dios, pero para eso tú lo tienes que soltar. Para eso tú no te puedes quedar a mirar atrás, porque no te va a pasar lo que le pasó a la esposa de Lot, que por mirar atrás se quedó paralizada como estatua de sal. Entonces ellos entendieron el propósito y la misión de Dios ya en la nueva tierra. Ahora la Biblia contiene, dice, hasta 8 resurrecciones, incluyendo la de los santos. Durante el libro de la Biblia se habla de 8 resurrecciones. Entonces, ¿quién es la resurrección y la vida? Jesús. La resurrección se conecta con Jesús. Entonces, a partir de este mes 8, yo recuerdo siempre, yo les testifiqué, si alguno ha visto el video que yo hice en agosto de 2018, cuando yo me estaba recuperando de algo que a mí me pasó, que me llevó al hospital casi al borde de la muerte. Nunca había estado en mi vida en un hospital. Nunca en Perú había estado en mi vida en un hospital. Nunca había ido, solo a hacer chequeos médicos, pero nunca he estado hospitalizada, jamás. Entonces esa fue la primera vez que Dios, lo que quisieron hacer
para mí mal, el mal que me desearon, el mal que pudieron haberme hecho, lo que el enemigo quiso hacer, obviamente, con las fuerzas de las tinieblas, no prevaleció. Dios lo usó todo para bien, porque a partir de ahí yo entendí lo que era el poder de la resurrección. Lo viví prácticamente. Entonces, el poder de la resurrección te va a conectar profundamente a que conozcas a Jesús como la resurrección y la vida. Y es por eso que en este mes comienzan a resucitar sueños, comienzan a resucitar esos sueños que ya los tenías enterrado ahí en el baúl, ya estaban enterrados, tanto por ti como por la gente de repente. Otro testimonio poderoso es, por ejemplo, la partida ya de una amiga que estaba esperando hace 2 años la promesa de poder reclamar su nacionalidad alemana, ella es argentina, poder reclamar la nacionalidad alemana porque ya la crisis argentina es terrible y ella tiene 3 hijos y estaba preocupada por el futuro de sus hijos. Y su esposo tenía la posibilidad de viajar a trabajar a Europa, pero había un desafío de llevar a toda la familia. Entonces, Dios hizo un milagro, la ley cambió luego de la pandemia, permitió que obviamente ella como alemana reclamara su nacionalidad y la de sus hijos. Pero no se pudo dar el 2020. 2020 se cerró. Imagínense si hubiera viajado solo el esposo, ellos no hubieran podido viajar juntos. Tenía ya un niño recién nacido, el tercer hijo era recién nacido. Y no, y imagínense todo ese tiempo separados, solos. No es fácil cuando uno tiene hijos. Entonces, Dios no permitió en ese momento, no era el tiempo de Dios, no era el tiempo de Dios, pues es importante discernir los tiempos. Entonces ellos quedaron avergonzados, desanimados, se frustraron y pensaban que ese sueño obviamente se había enterrado. Pero este año el Señor les dijo, vuelvan a soñar, vuelvan a soñar. Entonces este año las cosas cambiaron. Obviamente su esposo pudo viajar con un buen contrato y ella pudo lograr por medio de la nacionalidad, a través de los pasaportes, lograr la reunificación familiar y todos juntos ahora ya están en este mes. En este mes fue que pudieron viajar. Ya están disfrutando. Allá ya están en Alemania, en una buena ciudad, con un buen trabajo, porque Dios dijo, yo voy a rescatar a mi remanente. Yo voy a rescatar. Y ellos son un remanente de Dios. Entonces, gloria a Dios, porque lo que Dios te prometió, porque ella me decía, Dios me ha prometido eso. Y yo le digo, sí, yo lo sé, porque yo cuando no la conocía a ella personalmente, yo recuerdo que el Señor me dio un sueño con uno de sus hijos. Y yo a su hijo lo vi en Alemania. Y yo le digo, yo no sé, pero ustedes están conectados con Alemania y yo no sabía que ella descendía de alemanes. Yo no sabía, pero Dios me habló en el sueño. Sobre todo su hijo, el mayor, está conectado a tener un ministerio en Alemania. Me dijo, tiene que ver con restauración de familias y con reconciliación. Y todo lo que obviamente, yo recuerdo que cuando yo, cada vez que yo daba la enseñanza y decía siempre la viuda de Argentina, bueno, ella era la viuda de Argentina, porque en la época que yo la encontré estaba así. Y todo obviamente lo que Dios me dijo que iba a pasar en su vida, así fue. Se cumplió cada palabra que el Señor nos dio. Porque al que cree, todo le es posible. Cree en los profetas y serás prosperado. Pero no le creas al enemigo que te quiere robar los sueños. Entonces no dejes de soñar. No dejes de soñar. Una de las unciones que Dios me ha dado es la unción de José, la unción de los sueños. No solo de los sueños que yo pueda tener dormida, sino de los sueños que tienes que conquistar. Entonces eso es lo que Dios nos desafía, a ser conquistadores de sueños. Por eso uno de los álbumes que yo tengo en Facebook es Conquistadores de Sueño, porque por medio de la fe todo es posible. Yo sé que todo es posible en el tiempo de Dios, cuando decides pasar los procesos de Dios. Amén. Entonces, algo que viene en los próximos meses también es la fiesta de los tabernáculos, que se celebra este año va a tocar octubre y el año nuevo bíblico va a tocar a fines de septiembre. Entonces todo se conecta. La fiesta de los tabernáculos duraba también 8 días. Acuérdense también que el octavo día se presentaba al niño en el templo y era circuncidado. También tiene que ver con la circuncisión. El Señor Jesús cumplió con eso. Dice, Aarón y sus hijos fueron consagrados en 7 días y comenzaron su misión en el octavo día. Y existen 8 cánticos en el Antiguo Testamento que se guardan para ser cantados después de la resurrección. Entonces, todo lo que tiene que ver con el número 8 tiene un significado espiritual muy importante,
muy, muy importante, bíblicamente hablando, y se conecta con Jesús. Así que en este mes Dios nos está llevando a analizar profundamente el significado, ¿saben qué? Del amor de Dios. ¿Y quién fue el que dio su vida por amor a nosotros? Jesús. Así que el amor de Dios lo vas a poder entender mayor, porque nadie dice que puede ver su magnitud, ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo, nada. No puedes llegar a entender el amor de Dios. Entonces, en este mes Dios nos está desafiando a hacer 30 días de devocional sobre el amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios también produce milagros. Y por medio del amor de Dios es que no vas a tener temor. El temor es lo contrario a la fe. Entonces, si quieres tener milagros, tienes que tener una fe en acción, una fe radical, una fe que te lleve a dar más. Amén. Entonces, vamos a ver lo que Dios está marcando. Entonces, ya hemos visto tiempo de nuevos comienzos, tiempo de resurrección, vida nueva en Cristo Jesús. Pero algo también que Dios nos está diciendo para seguir avanzando y para seguir, obviamente, continuando hacia donde Dios nos quiere llevar, es que proféticamente hay un aceite especial en este mes, que es un fresco aceite del Espíritu. Y es un fresco aceite del Espíritu que el Señor va a desatar en aquellos que necesitan reforzarse, en aquellos que necesitan, después de tanto cansancio espiritual, de tanta guerra intensa que todos pasamos y hemos pasado, necesitamos refrescarnos, pero por medio de ese aceite fresco. Hay un aceite fresco del que habla el Salmo 23. David sabía de esto. David sabía, y por eso él, cuando compuso el Salmo 23, hablaba de este aceite fresco. Entonces, luego de lo que vamos a pasar y de lo que hemos pasado justamente por valle de sombra y de muerte, hemos sido conducidos a esos arroyos, ¿no? Y aunque tus enemigos se levanten, dice, luego que el Señor te conforta, ¿no? Te protege y te conforta con su vara y su callado. En el versículo 6 dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Entonces, tenemos la confianza de que el Señor va a preparar un banquete delante de aquellos que se levantan contra uno. No son nuestros enemigos porque nosotros los consideremos enemigos. Nosotros no tenemos ningún enemigo, pero sí hay un enemigo de nuestra alma que puede usar aún personas en contra nuestra. Y estas pueden ser hasta los de nuestra misma casa. No sabemos. Pero lo que Dios nos ha mandado es oren por sus enemigos. Oren por ellos. Porque cuando Dios dice oren por sus enemigos, no es que vas a orar por el enemigo y los demonios. No. Tienes que orar por aquellos que, como decía Jesús, Padre, no saben lo que hacen. Porque si supieran lo que hacen, no lo harían. Entonces hay muchos que se levantan con difamaciones, acusaciones, oraciones contrarias a la voluntad de Dios, creyendo que lo que tú haces no es de Dios. Pero por ellos hay que orar, por ellos hay que tener misericordia. Acuérdense lo que le pasó a Job, que le pidió el Señor, ora aún por tus amigos, porque se están volviendo más enemigos que amigos. Pero ten misericordia de ellos, porque ellos no están entendiendo el proceso que tú estás pasando. Así que cuando nosotros no entendemos el proceso que una persona está pasando, solamente pidamos ayuda a Dios, que Dios lo ayude, que Dios le dé fuerzas, que Dios le dé fe para que salga de ese proceso. Pero no condenemos ni juzguemos a nadie, porque a veces se puede producir por alguna razón, pero hay hasta enfermedades que son para la gloria de Dios. Y si en un momento pues me cayó la lepra, pues Dios sabrá por qué. Algo debo, y si no hice nada, hay algo que debe estar pasando, que Dios está queriendo formar en mí algo, o liberarme de algo, sanarme de algo, hay algo, pero es un proceso que tengo que pasar entre Dios y yo. Y nada más eso. Pero en ese proceso nadie entiende, entonces la gente empieza a verte como leproso, empieza a juzgarte, empieza a condenarte, y no podemos hacer eso, no podemos, ¿ok? Entonces, pero dice el Señor va a preparar un banquete de presencia aún de tus enemigos, y luego dice, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, tú unges mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Entonces,
este aceite fresco va a traer nuevas fuerzas y bendiciones abundantes. Entonces lo necesitas, porque también David lo dijo en el Salmo 92, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Especialmente los líderes, los que hacemos obra pionera, los que estamos envueltos en un mover apostólico. Necesitamos los que trabajamos con equipos apostólicos, los que trabajamos con centros apostólicos, los pastores que están en la obra de Dios. Necesitamos nuevas fuerzas como las del búfalo, pues necesitamos jalar, así, jalar, arar. Eso necesita fuerza. Entonces eso te lo va a traer el aceite fresco que tú busques delante de la presencia de Dios, en intimidad con Dios. Él te va a ungir con aceite fresco. Amén. Entonces también es algo que hemos visto claramente, es tiempo de caminar sobre las aguas. Dios literalmente, mira, así como a sus discípulos los tenía que probar siempre. Siempre a sus discípulos los tenía que probar, para que cada palabra que él les daba en el monte, en las aguas tenían que ser probados. O cuando salían a hacer las misiones que Dios les daba, también ahí, vayan, salgan, ya les he dado la autoridad, ya ustedes saben, los he entrenado, bueno, es tiempo ya de que ustedes fluyan. Entonces cada palabra va a ser probada, dice en el fuego, 7 veces. Entonces ellos tenían que pasar sus pruebas en cada situación que el Señor permitía que pasara algo en sus vidas para que ellos sean probados. Entonces el Señor me dijo que en esta segunda del año, en parte del año, segunda mitad del año, nos va a desafiar a tener una fe radical. Por eso es que no se van a producir milagros si no tenemos esa fe al 100%, porque me dijo, los estoy llevando a caminar sobre las aguas. Y al que no quiera caminar sobre las aguas, literalmente va a ser empujado a las aguas. Entonces, si tú no tienes fe, te vas a ahogar como Pedro. Vas a empezar a ahogarte como él. Entonces, menos mal que Jesús vino y lo rescató, porque él alzó sus ojos y clamó a él. Entonces, clama a mí, yo te responderé, y el Señor no va a permitir, obviamente, que mueras ahogado. Esa es otra cosa. Entonces vas a ser rescatado, pero vas a tambalear en tu fe si no tienes una verdadera fe edificada en la roca. Entonces eso fue lo que el Señor hizo en el desafío. Justamente cuando Pedro empezó a caminar, ¿no?, sobre las aguas, porque él ya les había enseñado en Mateo 14, cuando él empezó a caminar sobre el agua, dice. Acá en Mateo 14 dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Entonces le dijo, vayan avanzando, que yo ya voy. Y ellos pensaban que él vendría en otro barco, en otro bote. Dice, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. O sea que él había estado primero en comunión con el Padre, obviamente, porque luego que uno ya ministra a las multitudes, uno tiene que entrar en intimidad y comunión con Dios. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos. Entonces la barca ya estaba muy lejos. ¿Ya cómo iba a llegar? Y la barca ya estaba, dice, bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas. Ya se zarandeaba porque en la noche aumenta la marea, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Siempre Pedro desafiante, en esa época siempre Pedro queriendo sobresalir por encima de los demás, obviamente. Pero gracias a Dios después Pedro fue transformado y fue obviamente ese apóstol de multitudes. Pero en esa época él era así, pero ¿sabes qué? Nos recuerda a muchos discípulos que también son así, o muchos que hemos pasado la misma situación también. Y dice, pero al sentir el viento fuerte tuve miedo y comenzó, dice, a hundirse, porque Pedro bajó, porque el Señor le dijo, ven, dijo Jesús. Entonces ven, ya tú me dices que te mande a llamar, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en la dirección de Jesús. Pero ahí es donde dice, al sentir el viento fuerte tuvo miedo. Entonces, cuando Dios te va a probar para que cruces al otro lado, para que empieces a caminar sobre las aguas, van a venir vientos fuertes que te van a atemorizar.
porque dice, y comenzó a hundirse, entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Entonces cuando viene la duda viene del enemigo, porque el enemigo te pone temor, la duda viene por el temor, entonces es algo que tienes que desechar. En esta segunda parte ya no te pueden quedar dudas, si tenías dudas, ya no te pueden quedar dudas, tienes que tener una fe radical para caminar sobre las aguas. Y si no tienes fe, tienes que hacer lo que hizo el padre de un chico en Marcos 9, si la fe no te alcanza. Si la fe no te alcanza, pues, o no tienes fe, dice que la pidas, porque el Padre la da. Porque la fe es un don de Dios, no viene de nosotros. Entonces, es cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Enseguida toda la gente viéndolos se asombró y corriendo a él los saludaron y les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Le dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiéndole, él les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Porque ya los maestros enseñamos lo necesario y tú tienes que activar la fe como discípulo para que tú ya entres a manifestar los milagros y señales. Y dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, ¿no? Entonces se lo trajeron, dice. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho. Se cayó al suelo revolcándose haciendo lo mismo. Y Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo, desde niño. Y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y cuando Jesús dice, vio que la multitud, no, ese es el 25, el 24, inmediatamente dice el padre del muchacho, clamó y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, creo. Y ya luego, ya ahí fue donde la multitud vio, reprendió el espíritu mudo y le dijo, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Y entonces sacudiendo con violencia lo dejó. Y la gente pensaba que estaba muerto y no estaba muerto, sino que obviamente lo dejó casi muerto porque era un espíritu violento que estaba dentro de esta persona. Ahora, para los que han sido llamados a la obra del ministerio, a cumplir la gran comisión en algún ministerio donde obviamente se tenga que manifestar mucho la liberación. La clave, fe. Fe, compasión por las almas. Pero la fe va de la mano de eso también, ¿no? Hay que tener amor, compasión por las almas, pero hay que tener fe. Le dijo, al que cree, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y él reconoció, dijo, sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces eso tienes que pedirle a Dios, Señor, ayuda a mi incredulidad. Estoy dudando y no quiero tener esto. Entonces tienes que clamar, clama y Jesús va a ver que realmente sí quieres avanzar en tu fe para que veas obviamente estas liberaciones, estos milagros y todo el poder sobrenatural del Señor. Amén. Otra cosa que Dios nos está diciendo es tiempo de ser fuerte como la roca. E inquebrantable como el diamante. Es algo que me dijo el Señor. Sean fuertes como la roca e inquebrantables como el diamante. El diamante, para que sea diamante, ¿cómo se forma? En el fuego. La roca es fuerte, obviamente la roca representa la representación de Jesús también. Pero nosotros también tenemos que aprender a ser como la roca. Y la roca es formada, yo recuerdo las formaciones rocosas, todo eso han tenido procesos de formación muy, muy largos y también dolorosos, tanto en el fuego de las rocas volcánicas y también en el mar. Constantemente son golpeadas las rocas, constantemente, ¿no? Entonces es tiempo de esto, pero te voy a decir por qué. Porque tu promoción está en camino. Hace tiempo cuando Dios me dio esta palabra y me llamó a la obra, cuando me confirmó el llamado, el primer año, ¿no? Después del bautismo del Espíritu Santo,
una de las palabras que me dio luego de Jeremías 1 y luego de una promesa en Isaías, me dio Ezequiel 6. Me dio Ezequiel 6 y también me dio o sea, el llamado a profetizar contra los montes de Israel. Pero hay algo más que el Señor le confirmó, obviamente, a Ezequiel, y era su llamado. A Ezequiel, cuando lo llama, le dijo exactamente qué es lo que él iba a pasar y, y cómo iba a ser la gente a la que él le iba a predicar. Y todo lo que él tuvo que experimentar, obviamente, tenía que ver con su llamado. Entonces, ahí está también Ezequiel 2. Ezequiel 2. Entonces, cuando Dios me da esa palabra Ezequiel 6, para que se cumpla esa palabra, me dijo, primero tienes que pasar por Ezequiel 2. Entonces, luego vino una hermana, yo recuerdo después de muchos años, y yo iba a entrar ya a una nueva temporada ya de promoción para mi primer ordenamiento, que era el de ser maestra. Pero me vino esta palabra, entonces ella me lo confirmó. Y dice así, me dijo, hijo de hombre, es Ezequiel 2, es el 1. Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Después de hablarme entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y oí que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre sabrán que hubo un profeta entre ellos. Pero tú, hijo de hombre, no les temas ni les tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y habitas con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son una casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Pero tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo, no seas rebelde como ellos, ¿no? Como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Y luego, obviamente, le hace comer los escritos, le empieza a decir que todo eso él tenía primero que comerlo, porque la palabra iba a ser muy dura, muy dura. Pero ya en Ezequiel 3 dice, desde el 7, pero la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Entonces cuando la gente, el pueblo rebelde, no quiere ir a Dios, no va a oír a los profetas. Así le manden 50, 100,000 profetas, no los va a oír. Pero que no se diga que Dios no habló, que no se diga que Dios no envió ayuda, que Dios no envió mensaje. Y luego le dice, porque toda la casa de Israel es dura de cerviz, dicen otras versiones, acá dice dura de frente, la cerviz está acá, y obstinada de corazón. Entonces, en el 8 dice, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. El 9, y aquí está la palabra, es Ezequiel 3:9. Como el diamante más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni le tengas miedo delante de ellos, porque son una casa rebelde. Luego, obviamente, de eso vino una promoción para mi vida, porque yo recuerdo que empecé a dar mensajes y me los rechazaban. Bueno, dije, Señor, yo he cumplido tu palabra, yo ya no tengo nada que ver, pero sí tuve que tener frente perna porque empezaron a tirar piedras. Y luego cuando Dios me envía a Noruega, Dios me dijo, acá vas a ser como Ezequiel, porque yo te envío a casa rebelde. Muchos no te van a escuchar y te van a tirar piedras. Pero cada vez que pase eso, no te preocupes, ya hice tu frente como pedernal. O sea, mi frente ya es como piedra. Así que las piedras me chocan y me rebotan. Me chocan y ya no me hacen daño. Ya no me hacen daño, porque gracias a Dios el Señor en eso trabajó mucho conmigo. Y gracias a Dios ya tengo la frente como pedernal. Entonces te haré fuerte como la roca, inquebrantable como el diamante. Hasta ese nivel tienes que llegar. Sobre todo los que tienen llamado para ser profetas. Ya les voy advirtiendo. Pero la promoción está en camino. Les digo que la promoción está en camino. Ya Dios me lo ha hablado en sueños.
de muchas maneras, me ha dado muchos sueños sobre promoción. Una de ellas, y viene también recompensa. Recompensa. Esta es la temporada que estamos entrando en, es temporada de restauración, restitución, recompensa, promoción. Viene de parte de Dios desde aquí a los siguientes meses. La restauración y restitución vamos a finalizar con eso, pero yo quiero hablar de la recompensa y la promoción también. Entonces, yo tuve en estos días, justo el día antes del 8, un sueño donde yo veía que el Señor sacaba unos anillos que teníamos mi esposo y yo, estaban desgastados, y Él traía nuevos anillos, unos anillos hermosos, eran grandes y hermosos, y nos ponía a mi esposo y a mí. Y luego el Señor nos confirmó obviamente que Él venía a renovar su pacto con nosotros y que venía a traer recompensa y promoción. Y luego a principio de julio, y fue algo que no lo pude soltar en julio porque el Señor me dijo, eso no es para julio, es para el siguiente mes, todavía no hables de eso. Y el sueño que yo tuve en julio fue de recompensa, salario. Hay salario para los que trabajan para mí, no han trabajado en vano, yo traigo salario y traigo recompensa, me dijo el Señor. Porque en el sueño yo recuerdo que había muchos trabajadores esperando por su salario y no les llegaba, como que se les retrasaba. Pero luego a mí me llaman y me dicen, pasa a la oficina. Entonces en eso había como un cheque firmado para mí. Y yo recibía más de lo que yo esperaba. Y luego tuve varios sueños donde también yo recibía billetes de $200. Billetes de $200, pero así, mucho, mucho, mucho. Y yo le decía, Señor, pero no existe el billete de $200. ¿Cómo voy a ver billete de $200? De repente eso no viene de ti. Y él me dijo, no, lo que pasa es que yo voy a recompensar el doble en esta temporada. Están entrando a la temporada de la recompensa de lo doble. Van a recibir una doble recompensa. Y eso tiene que ver con Isaías 61:7, donde dice, por cuanto pasaste doble vergüenza, doble confusión, recibirás doble honra y doble recompensa en la tierra, ¿no? Que el Señor te prometió. Y es verdad. Y yo digo, eso representa. Y representa lo doble, me dijo, representa la recompensa y lo doble. Bueno, Señor, entonces yo lo recibí así. Y así fue porque en el sueño de los que recibían los cheques, habían cheques esperando, firmados, pero como que decía, los primeros, o sea, los que estamos como en una fila esperando, ellos asignaban que iban a ser los primeros. Y yo recuerdo que a mí me llamaron primero para recibir mi salario, y mi salario era más de lo que esperaba. Y yo les decía, pero no les van a dar el salario a ellos porque ellos también están esperando, ellos también han trabajado. Y me decían, no, todavía no, todavía ellos no van a pasar a cobrar. Estamos primero dando prioridad a las personas que necesitamos para enviarlas a otra área de trabajo. Entonces ellos van a pasar primero, ellos tienen que esperar, decía, ellos tienen que esperar. Entonces, pero yo recuerdo que me decían, pero si tú quieres, puedes ir firmando cheques para ellos. Yo les decía, ¿yo voy a firmar cheques para ellos? Sí, si tú ves que alguien tiene una necesidad, tú puedes hacerlo. Yo decía, wow, porque yo decía, yo no tengo un puesto alto en esa empresa, o sea, mi sueño era así. Y me dicen que yo puedo pagar salarios, wow. Entonces en eso el Señor me decía, es que has hallado favor y gracia. Entonces dile a mis hijos que los que están trabajando fielmente para mi reino han hallado favor y gracia. No teman, como María, has hallado favor y gracia en esta temporada. Amén. Entonces eso tiene que ver con eso. Esto es palabra de ánimo. Esta es palabra para nosotros, obviamente, ver todo esto. ¿Qué es lo que tenemos que ser fieles a Dios? Es lo único que Dios quiere. Sean fieles, nada más. Amén. Otra cosa que viene es tiempo de pelear por la cosecha. Ya les he advertido que obviamente ya el Señor empezó a desatar cosecha, pero viene la última cosecha de parte del año, en la parte final del año. Pero esa cosecha hay que defenderla. Como ya les empecé a dar los mensajes anteriores, el Señor ya me venía advirtiendo de los enemigos de la cosecha. Bueno, los que no han visto los videos, véanlo, porque eso es parte de lo que viene.
sobre todo el espíritu de Amalek, porque el Señor nos volvió a hablar en esta temporada de Éxodo 17, eh, que primero antes que venga Amalek viene Refidim. Entonces ya Dios había probado al pueblo de Israel en el agua en las aguas amargas, ¿se acuerdan? Era porque tenía mucha amargura, entonces tenía que limpiar ese pueblo de esa amargura, pero no podía todavía porque ellos siempre estaban en queja, no tenían un corazón agradecido con Dios. Entonces en Refidim el Señor los llevó a un punto y se llamaba, es un lugar de discusión, de queja. Entonces el Señor nos está advirtiendo que no caigamos en queja, que no caigamos en discusión, porque eso puede malograr nuestra cosecha y puede llevarnos a la derrota y no tener victoria en el rompimiento, ¿no? Porque luego que pasaron eso, ellos se levantaron obviamente otra vez contra Moisés a quejarse, a discutir, pero saben que cuando alguien se levanta contra un líder, lo que en verdad está manifestando es su lucha contra Dios, porque no me gusta la forma que me estás tratando. ¿Por qué me has traído aquí? Aquí no hay agua, aquí no hay esto, aquí me voy a morir de hambre. Es como que el que dice aquí no hay trabajo y qué estoy haciendo acá. Es que no estás entendiendo tu proceso. Que no solo tienes que pasar por un Mara y por un Meribá, tienes que pasar por un Refidín. Entonces, antes de tener victoria vas a probar un Refidín. Entonces, el Señor me decía, es tiempo de defender el agua de vida. Entonces, esto no vamos a profundizar más porque obviamente va a haber más, con más detalle esto nos va a ir enseñando el Señor hacia los siguientes meses, pero sí me dijo, adviérteles esto, que eso es lo que va a pasar. Y obviamente cuando viene la victoria del Señor, para que se levante Jehová Nisi como estandarte, obviamente que va a venir el espíritu de Amalek a querer detenerte en tu avance, en tu rompimiento, en tu victoria. Entonces ya para eso ya hemos explicado todo esto largamente, no vamos a redundar. Pero sí hay una advertencia que Dios le dio a una profeta en Estados Unidos y le decía que él iba a levantar a los José en esta segunda temporada, segunda parte del año, para que tuvieran graneros abundantes de reserva, porque ya por muchos lados se está esparciendo muchos mensajes de profetas que va a venir un tiempo de hambruna en la tierra, que va a haber escasez de alimentos, escasez en muchos lugares, porque Dios ya está trayendo, obviamente, un doble sacudimiento, eso es lo que les dije, la casa va a ser probada si ha sido edificada en la roca. El doble sacudimiento de esta segunda parte del año es más fuerte, ya se los dije, pero también va a ser probada nuestra fe por eso. Dios va a usar todo para bien, Dios todo obra para bien. Entonces, lo que Dios está hablando de que habrá hambruna, eso vino sobre el pueblo de Israel. Acuérdense en los tiempos que José gobernaba Egipto. Para esto ya Dios tenía un plan de llevar a José a un punto importante, eh, eh, a un punto de autoridad mayor en Egipto, que era el que tenía la abundancia. Entonces, Dios va a levantar los egiptos que van a tener abundancia, gobiernos que van a tener abundancia y van a ayudar a otros, van a ser instrumentos en estos no solo próximos meses, próximos años, se los digo, porque es lo que va a venir sobre la tierra. Entonces, para cuando se suelta esto, siempre viene la langosta a arrasar con la cosecha, viene la oruga, el revoltón y todo eso, ya. Entonces, para los que no están en eso, obviamente que Dios sí les va a restaurar todo, Dios va a traer restauración, obviamente. Pero en los lugares que va a haber sequedad, porque va a haber sequedad, va a faltar el agua. Por eso el Señor está diciendo, defiendan el agua de vida, porque los lugares donde hay agua de vida no va a faltar el agua natural. Entonces por eso hay que orar, defendiendo el agua de vida para que no falte el recurso del agua en toda la tierra. Porque si falta el agua y si se incrementa el precio de, obviamente, de lo que comen los animales, las semillas, su alimento, no van a haber más producción, obviamente. Se reduce la producción de carne, de los pollos y todo eso, ¿no? De los ganados. Si no hay agua, no hay cosecha, ¿no? Si no hay sol, no hay agua, no hay cosecha. Si no hay lluvia, no hay cosecha. Entonces, todo lo que va a ocurrir en lo natural es porque está ocurriendo en lo espiritual. Entonces, eso es lo que Dios está advirtiendo. Pero va a ser el tiempo que Dios va a levantar a los José. Y los José van a saber cómo administrar los graneros sobreabundantes de la cosecha. Pero para esto, esta profeta recibió esto. Ella dijo, el Señor le advirtió, cuidado con las ratas.
cuidado con las ratas, porque las ratas se meten a los graneros. Les gusta comer, les gusta roer, les gusta robar la cosecha. ¿Y qué significa esto? Cuando yo le pedí revelación al Señor de lo que representaba las ratas, y el Señor me dijo, cuidado con la iniquidad, que se hace maldad, perversión y nos lleva a la corrupción. Entonces, adviértele eso a mi pueblo, porque es importante salir de todo esto y sobre todo de sistemas corruptos que están en la iglesia. Lamentablemente la iglesia de Cristo, muchas iglesias se han corrompido, sus sistemas se han corrompido y hay muchas cosas que se están evidenciando así abiertamente por todos lados. Entonces no seamos partícipes no solo de las obras de las tinieblas del mundo, sino que lamentablemente en lugares donde ya el Señor nos dice no más, no más, o sea, oremos por ellos y dejémoslo, pero nosotros tenemos que ser limpios, íntegros, rectos delante de Dios. Amén. Entonces para que no seamos, para que el enemigo no venga a robar nuestra cosecha. Y eso tiene que ver también con la cosecha de almas. Luego vamos a ver que es el tiempo, esta segunda parte del año es tiempo de los edificadores del muro, reconstructores del reino, como Nehemías, que ya les hablé anteriormente, los que se levantan aún como enemigos de la reconstrucción, ¿no? Como esos Sanballat, Tobías, el árabe. Bueno, yo les dije, lean el libro de Nehemías porque ahí van a encontrar todas las claves para poder edificar los muros de Dios, de la ciudad de Dios. Eso tiene que ver con la casa de Dios. Y también está en segunda de Crónicas 32. Yo de esto voy a dar más enseñanza más adelante. Va a haber una clase especial para esto. Va a haber un video especial. Yo no quiero profundizar en esto ahora, pero les voy mencionando que esto es lo que viene en la segunda parte del año. O sea, Dios está levantando a los edificadores y a los reconstructores. Amén, sobre todo de los muros. También es tiempo de tomar nuestra identidad de herederos. Esto tiene que ver con Romanos 8:15, que Dios no nos ha dado, como decía, un espíritu de temor, o sea, no nos ha llamado a ser esclavos, Él nos ha dado al Espíritu Santo, ¿no? A su espíritu, nos ha dado una identidad de hijos, por eso nuestra alma, nuestro espíritu tiene que clamar, Abba Padre, tenemos un Padre. Entonces en esta época Dios está hablando mucho de la relación de nosotros con el Padre a través de Cristo Jesús. Entonces, el Señor Jesús nos llevó a reconciliarnos con el Padre, pero necesitamos establecer una relación con el Padre. Entonces, por un lado, el Señor está hablando de esto. Todos conocen la historia de Lucas 15, donde habla de la parábola del hijo pródigo. Lo puedes leer ampliamente porque se me haría muy largo hablar, pero te voy a dar el resumen de lo que Dios quiere que yo te diga. Mientras que por un lado, Dios dijo que este es el año que los hijos pródigos iban a regresar a la casa. Así que ya estoy recibiendo testimonios de que muchos hijos pródigos están volviendo a la casa de Dios. Ya Dios tiene eso en control, pero la segunda parte es el otro enfoque del otro hijo que estaba en la casa, pero no se sentía hijo, no se sentía heredero. Entonces Dios dice que este es el tiempo ya de tomar tu identidad, no solo como hijo, sino como heredero. Entonces, no pides, tú dices, yo estoy sirviendo aquí en vano, pero es que no pides, no sabes cómo pedir, no sabes para qué pedir. Y Dios no te puede dar más porque no sabes todavía cómo administrar. No has aprendido a ser mayordomo tampoco. Entonces, para ser mayordomo necesitas sabiduría y necesitas obviamente ya entrar en esa mentalidad de heredero, de que eres heredero de las riquezas de tu padre. Entonces, eso está queriendo el Señor romper con muchas estructuras de mentalidad de esclavitud, mentalidad de pobreza, mentalidad de huérfanos. Ya basta con eso, dice el Señor, porque es tiempo de tomar tu identidad como hijo. No permitas que el enemigo te robe tu identidad. Y eres heredero y coheredero en el reino de Dios, junto con Cristo Jesús. Pero para eso tú tienes que colaborar, tienes que cooperar, ¿no? Entonces, siéntete hijo, siéntete digno, merecedor de lo que Dios tiene para tu vida, de lo que Dios te va a dar. Ya tienes que alistarte a recibir más bien, alístate a recibir, prepárate, pero eso tiene que ver con un cambio de mentalidad. Acuérdense, la mente de Cristo. Ya vamos a hablar justo
De eso un poco más en la siguiente enseñanza. Y bueno, por último, como les digo, es tiempo de restauración y restitución. Eso tiene que ver, obviamente, con Isaías 61. Vamos a ir a Isaías 61, donde dice el Señor, ¿no? Que disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza, poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Entonces el Señor dice, les dará, en otra versión dice, y así en su tierra recibirán una doble herencia, ¿no? Eso tiene también, por eso tienes que tener mentalidad de hijo heredero para poder recibir esa herencia, pero dice que es con gozo, también dice eso. Y la restitución también, ¿no? Entonces Dios va a empezar a restituir, conforme lo dice en Joel 2, ya lo hemos leído anteriormente, Joel 2, viene época de restitución, esto Isaías 61:7, Isaías 54, todo, Isaías 54 es la temporada de Isaías 54, y todo eso se va a cumplir. Pero yo les voy a contar brevemente algo que el Señor me hizo ver el día de ayer, que yo les dije que no pude completar ni hacer el video. Yo estaba en mi tratamiento médico con el dentista acá, que yo no esperaba tener ese tratamiento médico acá, porque la verdad es muy caro. Yo obviamente yo espero hasta ir a Perú a hacer mi chequeo médico, revisar mis dientes y todo eso. Pero me tocó porque ocurrió algo con uno de mis dientes y era necesario tener una intervención, obviamente, del dentista. Entonces mi dentista me decía, porque era muy doloroso lo que me estaba pasando. Entonces me decía, relájate, tranquila, todo va a estar bien, no te preocupes. Entonces yo oraba, obviamente, decía, Espíritu Santo, ayúdame para que no me duela. Me pusieron doble anestesia, o sea, ya con eso les digo todo, doble anestesia, para que ella pudiera trabajar. Me decía, porque si no te relajas, yo no puedo trabajar con tu diente. Yo le decía, sí, tienes razón. Ah, ya, bueno, me voy a relajar, tranquila, tranquila. Y me acordé de la palabra que habíamos tenido Filipenses 4:6-7, donde estamos estudiando justo una serie que tiene que ver cómo orar en tiempos de crisis. Y hay muchas crisis en las que tenemos que pasar este tipo de situaciones. O sea, yo tuve una crisis un poco dramática con un diente, pero gracias a Dios se pudo solucionar. Entonces, para eso fue usada la dentista para que me ayudara con mi diente. Pero ella me dijo esa frase, y sabes que cuando yo estaba así durante la anestesia, el Señor me hablaba y me decía que Él me estaba permitiendo pasar este proceso doloroso, porque me ha sido muy doloroso no poder comer casi bien durante 2 semanas, 15 días que yo tenía que esperar que me dieran cita. Fue muy doloroso. Y ahora lo que ella me decía, ¿no? Que me relajara. Entonces, la paz que sobrepasa todo entendimiento viene cuando tú ya confías en el Señor, tú ya has puesto tus peticiones en oración, en ruego, y le has dado las gracias y recibes la paz que sobrepasa todo entendimiento y tú te tienes que quedar calmado, relajado de que todo va a estar bien porque todo está en las manos de Dios. Pero en este caso de acá, el Señor me decía, yo estoy trayendo un tiempo de restauración. Entonces, lo mismo que está pasando con tu diente, que está siendo restaurado. Tu diente tiene que ser restaurado porque le pasó algo, ¿no? Y yo le digo, sí, señor, tiene que ser, la dentista lo está restaurando y yo le daba las gracias porque es una buena dentista. Y ella me decía, en Perú hay muy buenos dentistas. Yo le decía, sí, yo sé que en Perú hay muy buenos dentistas, por eso todos los peruanos cuando viajamos de retorno a Perú, vamos a visitar a la familia, aprovechamos ir al dentista porque son muy buenos y económicos comparados con los precios de Europa. Pero ella me decía obviamente que yo no podía esperar, era una emergencia. Entonces yo le dije, sí, no se preocupe, porque, bueno, mi esposo me había dicho, la salud es primero, ya, entra. Y mientras ella hacía eso, el Señor me decía, dile a mis hijos, a mi pueblo, porque esto te estoy enseñando aquí, esto que te estoy enseñando aquí, le vas a transmitir. Que cuando yo estoy trabajando en procesos de restauración, el proceso es doloroso, doloroso. Pero que si ellos no se relajan, no se tranquilizan y no confían en mí, yo no puedo trabajar. No me dejan trabajar. Lo mismo que te está diciendo la dentista, que si tú no te relajas, yo no voy a poder trabajar. Si tú no abres bien tu boca, obviamente, no puede trabajar. Entonces, cuando yo veía todos esos utensilios y toda esa tecnología que tienen acá, es increíble. O sea, todos con asistentes, con todo ese sistema que tienen,
increíble, o sea, hicieron un trabajo, una maravilla. Pero me dijo el Señor, por eso yo voy a utilizar cada utensilio mío, cada instrumento para poder hacer una obra restaurativa. Eso tiene tiempo, paciencia. Tienes que tener paciencia. Tienes que confiar en mí. En paz y confianza vas a recibir tu total restauración. Así como tu diente con paciencia. Exacto. Lo mismo. Mi diente restaurado totalmente para la gloria de Dios. Entonces, eso quería contarles porque los profetas tenemos que vivir cada palabra que nos toca dar, porque yo ya había recibido la palabra el día 8 y yo pensaba que yo ya tenía que ya soltarla. Y ella me dijo, no, el martes es tu última cita, el martes vas a recibir total palabra y total confirmación. Yo le dije, sí, señor, bueno, yo me siento y yo escucho. Y yo me acuerdo que en el devocional yo estaba esperando, así como ya esperando antes de salir al dentista. No era exacto, era como un complemento, una confirmación. Pero cuando yo estaba ahí sentada con la doble anestesia, ahí me habló y ahí me dijo, esto es así, 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 así. Porque ya me había dolido anteriormente, obviamente, y aquí me iba a doler un poco más, pero era necesario pasar por ese dolor para que mi diente fuera restaurado. Entonces, lo mismo, si Dios tiene cuidado con cosas tan pequeñas, ¿cómo no va a tener cuidado con una vida que Él ha creado? Entonces, lo mismo me dijo, déjenme trabajar, porque si no están retrasando mi trabajo. Y yo voy a usar cualquier utensilio y el proceso va a ser doloroso, pero al final todo va a ser para bien. Así que eso es lo que me dijo el Señor. Entonces la anestesia del cielo es la paz de Dios. Esa es la anestesia del cielo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pero tienes que pasar el versículo 6 para recibir el 7. Hay un mandamiento ahí, hay una gran revelación que lo voy a poder compartir hacia final de la serie. Cuando yo termine de dar esta serie en la Escuela de Intercesión y Guerra Espiritual, yo lo voy a compartir con todos ustedes para que ustedes también aprendan esto, ¿ven? Porque es la traducción de un libro en inglés que yo tuve que dictarlo en la escuela, esta serie. Este año recibí una impactante revelación en ese libro y es para que Dios nos lleva a un crecimiento espiritual mucho mayor. Amén. Entonces, para finalizar, les voy a decir que es tiempo de continuar la carrera puesto los ojos en Jesús. Eso sí, definitivamente la segunda parte del año es lo que el Señor me ha venido recordando. Y yo recuerdo que compartí en el Facebook justamente Josué 1, donde el Señor habla de los nuevos comienzos, porque es mes de nuevos comienzos. Pero hay una palabra ahí en Josué 1 que el Señor obviamente me dio. Y porque agosto 2022 también es tiempo de puertas abiertas, nuevos comienzos, como ya lo dije. Pero pasa algo más, que tienes que seguir avanzando, puesto los ojos en Jesús. Entonces aquí yo publiqué esto. Los nuevos comienzos demandan decisiones radicales para cambiar y soltar lo que te detiene a avanzar. Tienes que aprender a confiar en los nuevos comienzos de Dios. Entonces Josué fue un joven que aprendió a ser líder, tuvo un gran mentor, ¿no? Un gran maestro, un gran amigo llamado Moisés, el cual murió, dejando así un espacio que a José le tocaba llenar. Imagínense, un gran líder muere y ahora te toca a ti pasan el manto, pero obviamente tú vas a desarrollar tu propio liderazgo y cumplir la misión que Dios te da. Y dice, cuando todo se tornaba gris y sin esperanza, Dios le habló a Josué diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, así que ahora levántate porque ha llegado tu momento. Entonces va a ocurrir dos cosas, o nos quedamos lamentando lo que fue o pudo ser, nos quedamos tristes ahí, tirados, tumbados por lo que se fue, o nos dejamos guiar por el Señor para avanzar en su propósito, pero esto va a requerir que tú tomes una decisión, pues Dios está dispuesto a patrocinar a todo el que quiera empezar de nuevo. Entonces ahora, dice, ha llegado una nueva oportunidad para tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que le dijo el Señor, esfuérzate y sé valiente. Es lo único que le pidió a Josué, esfuérzate y ser valiente. Pero también le hizo vivir lo que el apóstol Pablo enseñó a la iglesia, sobre todo a la iglesia de los hebreos, y es una enseñanza para todos nosotros. Yo te recomiendo que leas todo Hebreos 12, porque esto es una tremenda enseñanza, revelación que recibimos, donde dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr.
especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Entonces, en esta versión que yo les leo, es la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 12, y tiene que ver, en otra versión dice el título, puesto los ojos en Jesús. Acá dice, la disciplina de Dios demuestra su amor. Ese es algo que Dios quiere que todos aprendamos, que la disciplina que viene de parte de Dios y va a venir a través de tus líderes, a través de tus pastores, a través de tus mentores, a través de tus propios padres naturales. Dios te está enseñando a través de tus jefes. A mí Dios me enseñó mucho a través de mis jefes. Me tocaron jefes eh, que en el mundo se podría decir buenos o malos, pero para mí todos fueron buenos en enseñanza. Todos me enseñaron mucho, mucho, sobre todo jefes impíos, se los digo. Pero yo siempre me sujeté, siempre fui muy sujeta a obedecer y sobre todo más cuando era cristiana más me tenía, aunque no me gustaban los procesos que yo pasaba, yo tenía que sujetarme. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que nos quitemos todo peso que nos impida correr. Mucho tiene que ver con tu pasado, que no te impide avanzar. Tiene que ver también con espíritus de control que te están queriendo estancar y no te dejan avanzar. Tiene que ver también con lo que dice especialmente el pecado, que no te deja avanzar. Pero dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Pero dice que hay una multitud de testigos que están arriba mirando lo que estás haciendo. Entonces, yo en la mañana le decía justo a uno de los discípulos, le decía, es mejor, porque esto fue lo que nos enseñó ayer mi esposo en otra enseñanza, es mejor que hablen bien de ti ahí arriba y no solo que tú esperes que hablen bien de ti acá abajo. Si aquí hablan mal de ti, aquí en la tierra, lo más importante es que tú tengas influencia en el mundo espiritual, porque eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Le dijo, no se alegren por ver a Satanás que cae del cielo. Yo también lo vi, le dijo, vi a Satanás cayendo del cielo. Y ellos decían, sí, Señor, los demonios se nos sujetan, los demonios, ya, es que el reino de Dios ha llegado. Si el reino de Dios ha llegado, pues se tiene que establecer, obviamente, la victoria de Cristo. Y todo lo que hagamos es porque lo hace el Señor, es el Espíritu Santo a través de nosotros. Nada es de nosotros. Entonces, eso no es lo que más nos debe alegrar. Eso, le dijo, es que tu nombre esté escrito en los cielos. Y si tu nombre está escrito, obviamente, en el libro de la vida, y es que está escrito en los cielos, es porque se está escribiendo una historia de fe y tú eres uno de los héroes de la fe. Es por eso que la multitud de testigos ahí arriba te están animando, te están aplaudiendo, están siguiendo tu carrera de fe. Eso es lo que te tiene que enfocar. Por eso dice, pon tus ojos, tu mirada puesta en Jesús. Saben que todos estos días yo cantaba una canción que era puesto los ojos en Jesús, pero cuando Dios me dio esta enseñanza en Hebreos 12 fue tremendo porque lo entendí a un mayor nivel, más de lo que antes yo lo había entendido. Porque tiene que ver también con la disciplina. Si nosotros no seguimos la disciplina de Dios, no vamos a poder seguir perseverando y llegar a la meta. Y nos vamos a desenfocar. Tiene que ver con lo que Dios me dijo desde el principio del año. No pierdan el enfoque, porque el enemigo los va a distraer, el enemigo va a querer sacarlos de la carrera. El enemigo no quiere, porque a él no le conviene que tú ganes la carrera, porque a él no le conviene. Y él va a hacer lo que sea, él va a hacer lo que sea. Pero tú tienes que poner tu mirada puesta en Jesús. Y así te tiren piedras y hablen de ti pestes aquí en la tierra. Y así te vayan a crucificar, que fue lo que me pasó a mí, literal. Te digo que la gloria que viene es mayor. La gloria que viene la promoción, viene la recompensa, viene la gloria de Dios que viene es mayor. Por eso no saques tu mirada de Jesús y mira hacia la meta, hacia lo que te espera, porque eso es lo que dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Por qué? Porque él vio el gozo, dice. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. El autor y consumador de la fe es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Él es el que nos va a ayudar a perfeccionar nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. No le importó la vergüenza, pero después se iba a sentar en lugar de honor, porque él aceptó la disciplina del Señor, él aceptó el propósito, aceptó la voluntad de Dios. Entonces nunca podemos ir en contra de la voluntad de Dios, porque no, entonces no estamos aceptando la corrección, ni la disciplina, ni la voluntad de Dios. No siempre la voluntad de Dios, les voy a decir, es que no pasemos sufrimiento ni dolor, no.
lo vamos a tener que pasar. Y yo les digo que cada vez que viene una promoción, prepárate. Las piedras vienen, te van a querer crucificar y te van a lanzar acusaciones de todo. Como Esteban, si me vienen a acusar y a apedrear, mis ojos puestos en Jesús, la gloria viene. Viene la gloria. Es lo único que te tiene que importar. Tu mirada puesta en Jesús. La gloria de Dios será mayor en tu vida, en tu casa, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nos preparamos para seguir celebrando más victorias y seguir avanzando de la mano del Señor en el nombre de Jesús. Y les digo que la carrera es intensa, es por eso que proféticamente yo recibí unas tenis nuevas y porque el Señor me dijo, corran la carrera de fe, porque van a tener que dar la milla extra en esta segunda temporada y yo traigo aceleramiento para que sigan corriendo, corran con perseverancia, con fe y esperanza, puestos su mirada en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, queridos hermanos. Hasta aquí llegamos con la palabra profética y nos vemos en la próxima transmisión, en la próxima enseñanza que tenemos para toda la iglesia de Jesucristo. Dios les bendiga. Hasta pronto. Bendiciones. Bye bye.